Bien, ahora continuamos con los elementos de la hermenéutica bíblica. Vamos a describir qué es lo que contiene cada uno de los elementos. Recuerden que son cuatro: el trasfondo histórico, el análisis gramatical, el contexto temático y la unidad de la revelación. En cada uno de ellos vamos a ir hablando lo mismo que debe, o una sugerencia de lo que debe contener. No se trata de que cada elemento sea tan extensivo, sino realmente podemos verificar de algunos comentarios. Les voy a poner alguna dirección electrónica donde pueden consultar los comentarios, pero solo para que ustedes recurran y confíen en lo que es la historia, lo que es el contexto del tema, no realmente no los comentarios en sí, porque ellos muchas veces hicieron ese acercamiento a los textos sagrados sin realmente aplicar unas técnicas adecuadas, y lo que ellos comentan realmente no es funcional, va a chocar mucho con tus ideas o con tus logros a través de la hermenéutica. Entonces no tratamos de que te bases 100% a lo que son los comentarios, sino que de los comentarios o de cualquier otro tipo de información podamos extraer lo que era el trasfondo bíblico, lo que era el contexto temático. Y hablando del análisis gramatical, es algo que vamos a construir nosotros mismos, porque realmente yo he checado a través del tiempo cómo se puede hacer un análisis gramatical, pero realmente es muy diferente y no contiene realmente nada esencial para la interpretación bíblica. Así es que vamos a iniciar con cada uno de los elementos. El primero de ellos, recuerden, es el trasfondo histórico. Acuérdense que mencionamos que no hay un orden específico, pero realmente si ustedes pueden seguir este orden sería una sugerencia, porque les iría guiando para iniciar de la ABC y al final siempre la unidad de la revelación, y en eso tendríamos secuencia de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a explicar qué es el y cómo se obtiene el trasfondo histórico. El segundo es el análisis gramatical, también lo vamos a explicar cada uno de los pasos. El tercero es el contexto temático. Y el cuarto, ya lo saben, es la unidad de la revelación. Y todo esto son, recuerden, es la materia prima de la hermenéutica. Y la hermenéutica nos va a llevar a la exégesis para extraer una serie de principios que hablaremos en videos más adelante también, que detallaremos cada uno de los temas de los principios que abarca la exégesis. Iniciamos. Muy bien, vamos a hablar del primer tema, que es el trasfondo histórico. ¿Y qué es el trasfondo histórico? Fíjense, resumido en pocas palabras, es la información del autor, sus circunstancias y la situación de los recipientes. Entonces, es lo que les mencionaba, traten no es tan extensivo, traten de tener una idea de lo que, quién escribió al menos el libro, cuál era su circunstancia. Fíjense lo que estamos hablando aquí: datos históricos del autor. Entonces, el nombre, al menos saber quién lo escribió, cuál fue su llamado de Dios, nos va a ayudar a entender lo que está escribiendo, cuál fue realmente su experiencia con Dios. Por ejemplo, recuerdan el libro de Jonás, cuando Dios le hace su llamado, cuando Dios lo manda a que vaya a predicar a Nínive y él no quiere ir. Realmente ese tipo de experiencias nos hacen entender el libro, porque en el libro de Jonás recuerden que hay un tema donde Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, porque él ya sabía que Dios iba a perdonarlos, y en ese tiempo histórico era, digámosle, la primer potencia Asiria. Entonces, Asiria oprimía mucho a Israel, y Jonás, como israelita, no quería que Dios los perdonara. Dios quería que Dios los destruyera. Por eso él no quiere ir. Entonces, él, con su experiencia con Dios, su llamado, todo eso, quién fue el autor, nos va a dar una idea de lo que está realmente hablando cada tema. Muy bien, vamos al elemento número 2, que viene siendo el trasfondo histórico. ¿Y qué es el trasfondo histórico?
Es la información del autor, sus circunstancias y la situación de los recipientes. ¿A quién les escribió? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está mencionando? ¿Cuál es la identidad de los recipientes? Por ejemplo, no es lo mismo la carta a los colosenses que la carta a los corintios o que la carta a los efesios. Todo eso nos va a ir brindando eh, alguna, algún avance de lo que la palabra de Dios enseña. Su identidad, qué tipo de costumbres, qué tipo de tradiciones tenían. Recuerden que es una idea general para tener en claro lo que está hablando la palabra de Dios y hay temas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, donde sabemos que realmente la identidad de ellos eran judíos, cuáles eran sus tradiciones. Eso nos va a ayudar a entender, porque muchas veces no entendemos conceptos que se enuncian en la Biblia y que es una tradición eh, completamente judía, y entender ese concepto de la tradición judía nos va a hacer entender lo que es el significado de la palabra de Dios. La localización geográfica, donde realmente al menos tener una idea dónde se encontraban para saber de qué estaban hablando. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, empieza a predicar a la iglesia de los romanos, una iglesia que él no edificó, pero tenía un propósito principal, estaba con el deseo de ministrarles, de hacerles crecer, sabía que la iglesia iba creciendo, pero también tenían planes estar trabajando con ellos para que posteriormente la iglesia de Roma los lanzara a un viaje misionero que él tenía la intención de ir a España. Muy bien, las condiciones sociales, espirituales, políticas de cada uno de los libros que estamos estudiando, del texto que estamos estudiando, libros como del Antiguo Testamento, por ejemplo, condiciones políticas. Recuerden, imagínense el libro de Reyes donde habla acerca del profeta Elías. ¿Cuáles eran las condiciones políticas ahí? Que el rey era un rey malvado, era el rey Acab, y que su esposa no era ni más ni menos que la sacerdotisa de Baal. Ella patrocinaba 450 profetas y los mantenía del dinero del pueblo judío, los mantenía del palacio, de la comida del palacio ellos comían. Entonces todo eso nos va a hacer entender cuál fue el propósito del milagro que Dios hizo a través del profeta Elías, de que descendiera fuego del cielo. Todo eso nos va a dar una idea de mejor de lo que está hablando. Vamos a continuar con el otro punto, que es el punto del trasfondo histórico. ¿Y qué es el trasfondo histórico? Es la circunstancia, qué es lo que había históricamente en ese momento, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál era el propósito general? Si es que lo hay, ¿cuál era el propósito específico? Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿cuál es el propósito general? Lo que quería mostrar era de que Dios, a pesar de todo, no había abandonado a su pueblo. Dios estaba con él. Inclusive el reto de hacer descender fuego del cielo tenía un propósito. Dice, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un reto. Dice, ustedes oren a su Dios y yo voy a orar a mi Dios. El primer Dios, o sea, quien conteste con fuego, descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y yo les voy a demostrar quién es Dios. Y así fue. Entonces hay un propósito. El propósito era que el pueblo se diera cuenta que estaban recorriendo, que estaban poniendo sus manos en un Dios que no tenía sentido, como el Dios Baal. Entonces, encontrar el propósito específico. ¿Cuál era el propósito específico de los milagros de Jesús? Por ejemplo, a los milagros que menciona el apóstol Juan, que era de identificar que realmente Jesús era el Mesías. Entonces, todo eso nos va a ayudar. Vamos ahora al cuarto elemento, que también es importante, y habla del análisis gramatical. ¿Qué es el análisis gramatical? Tal vez es una palabra que no tenemos mucha familiaridad con ella, pero realmente vamos a tratar de tocar los temas de los lenguajes originales. ¿Y cuáles son? El Antiguo Testamento tiene hebreo y arameo,
en este texto, únicamente en esos videos vamos a hablar básicamente, arameo son pasajes muy pequeños, pequeñas porciones del libro de Esdras, pequeñas porciones del libro de Daniel, y realmente el 90 y, llamémoslo así, el 95% del texto del Antiguo Testamento es en hebreo. Así es que nos vamos a enfocar en el hebreo para entender los conceptos en los cuales Dios está hablando a través de estos idiomas. Y el Nuevo Testamento fue inspirado, como les dije, en el griego koiné. Vamos a hacer una explicación acerca de este análisis gramatical de lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Recuerden que fue escrito en el hebreo y arameo, tiene algunas secciones en arameo, pero básicamente tiene más en lo que es el hebreo. ¿Y por qué es importante realmente analizar? Porque, por ejemplo, vamos a estudiar verbos en hebreo que nos van a indicar algo bien importante. No es lo mismo los verbos en español o en inglés que los verbos en hebreo. He aprendido por uno de mis grandes maestros que el hebreo es como algo realmente, y lo he visto a través del estudio del hebreo, es como una información tan rica, tan completa, tan extensa, que ningún idioma de los actuales lo puede tener. Pienso que el hebreo fue uno de los más avanzados, del que tenía más comunicación, y por eso Dios los utilizó. También le sigue después el griego, que el griego fue derivado del hebreo. Por ejemplo, los tiempos gramaticales no solemos analizar las frases o lo que está escrito, inclusive cuando leemos la Biblia, no nos damos cuenta, no le ponemos atención a lo que significan los tiempos gramaticales. Muchas veces, sin querer ofender a los hermanos, a veces no sabemos ni qué tiempo gramatical está hablando. No nos interesa. Y por ejemplo, los verbos tanto en hebreo como en griego, los tiempos gramaticales expresan no cuándo va a suceder la acción, sino el principal concepto es cómo se desarrolla la acción, quién la hizo. Por ejemplo, en el tiempo griego es acerca de que la acción gramatical sea constante, o ya pasó, o es un evento que nada más sucedió. En fin, lo iremos hablando y iremos a detalle cuando lleguemos al video del idioma griego, del idioma hebreo, y extensivamente lo vamos a mencionar, pero recuerden que son los elementos básicos para que ustedes conozcan, tengan una idea, y escríbanme al texto al correo que les indiqué, para que les pueda mandar una copia del libro. Y esto es una idea, pueden ustedes ver cuando quieran, los videos están a su disposición, pero si pueden tener la copia del libro, la pueden imprimir para que lo tengan como referencia y consultarlo, eso sería estupendo. Entonces, no solo los tiempos gramaticales son importantes, hay un concepto que no es familiar para nosotros, voz gramatical. ¿Qué es la voz? Es bien importante, es porque la voz es la relación que existe entre que quien hace la acción, el sujeto, o, y la voz gramatical y la posibilidad, quién la hace. Entonces, si es en voz, como hemos dicho, lo vamos a ver en su tiempo, si es voz activa, el sujeto hace la acción. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción completamente. Y eso, cuando interpretamos la Biblia, es muy importante. Entonces, vamos a hablar de grandes términos y lo más básico de elementos básicos, y ustedes los pueden estar estudiando una y otra vez hasta que se les grabe, porque son conceptos que, hermanos, inclusive gente que ha salido ministros que han salido del seminario, no tienen, perdónenme la expresión, no tienen ni idea de lo que es un tiempo gramatical. Ah, no, es que el idioma, la Biblia dice en hebreo dice Elohim, pero no profundizan más allá de lo que dice una palabra. Cuando quieren analizar, por ejemplo, en griego, en Juan 1.1, en el principio era el verbo, el logos. No tienen idea de lo que es, no analicen los tiempos gramaticales, no entienden las voces gramaticales, y todo eso lleva un proceso, pero quiero enseñárselos poco a poco y lo vamos a ir logrando. ¿Cómo se construye la oración? Recuerdan que en español se escribe sujeto,
luego verbo, complemento. En hebreo no es así, hermanos. No lleva ese orden para nada. Primero va el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Lo vamos a ir elaborando en su tiempo y no es para que se espanten, esto poco a poco lo vamos a entender, pero cuando tenemos la construcción de las oraciones adecuadamente, brotan informaciones que están escondidas en la palabra de Dios, porque cuando hacemos esa profundidad del análisis de lo que es la voz gramatical y todos los conceptos, por ejemplo, aquí nada más les puse un ejemplo del verbo, todo eso, pero cuando analizamos las preposiciones, lo que son los artículos, hay un problema cuando la gente quiere estudiar en griego, por ejemplo, Juan 1.1, cuando dicen es que aquí Jesucristo tiene que ser un Dios, no Dios, porque la palabra Dios no está con artículo definido. Lo vamos a ir viendo y no saben de lo que están hablando porque no se apoyan en el contexto gramatical para ver que antes ya estaba definido quién es ese Dios. Es nuestro Dios, es el único Dios que existe. Entonces, porque si está hablando del el contexto, ¿por qué tiene que identificarlo otra vez como definido? Y si no fuera así, eso no importa porque ¿de qué está hablando entonces? Entonces, no hacen ese análisis gramatical y obtienen unas interpretaciones incorrectas, imagínense, blasfemas, para decir que Jesucristo era un Dios. Y yo digo, bueno, en la Biblia, ¿por qué permitiría Dios que se hable de un Dios que no es el Dios verdadero? Imagínense si en la Biblia tuviéramos versículos que hablan de Baal como el gran salvador de... Oh, discúlpame, pero eso no es posible, suena hasta vergonzoso. Entonces, si el verbo es Dios, está hablando de que es el Dios verdadero. Y se los puedo demostrar y vamos a hacer un video exclusivamente cuando lleguemos al griego de ese Juan 1.1. Ahora pasemos al otro aspecto del análisis gramatical. Lo mismo sucede en lo que es el Nuevo Testamento, pero ahora enfocado únicamente al griego. No nos interesa saber cómo se dice ciertas palabras del Nuevo Testamento, porque la gente piensa que los judíos principalmente que han aceptado al Mesías dicen, no, es que sabes que la palabra Cristo, la palabra Dios, la palabra Jesús son paganas. Y yo digo, ¿por qué son paganas? No, es que es Mesías. Para el Mesías es Mashiach. Para Jesús es Yeshua. Para Dios es Elohim. Sí, eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es griego. Tenemos que Dios, Jesús, Cristo no son paganos, son conceptos que se han traducido del griego porque el griego fue el idioma original. Entonces, si no entendemos realmente cómo está escrito todo esto, hermanos, vamos a hacer un desbarajuste que Dios guarde la hora. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento les voy a enseñar conceptos como de los mismos verbos, como son tan importantes, los tiempos gramaticales, como resaltan, no es lo mismo en hebreo, en griego, un tiempo gramatical, por ejemplo, imperfecto, que un tiempo presente, o que lo que es un participio presente. Cada uno tiene una intensidad, pero cuando lo veamos perdónenme la expresión, van a llorar de lo que Dios nos está diciendo, porque como tanto tiempo hemos visto estos textos y nunca lo habíamos profundizado con la intensidad que quiero lograr en sus vidas. Voz gramatical es bien importante en el griego koine. Y muchas veces dice, esto no existe. Voz gramatical, ¿qué es eso? Escribí un libro acerca de la predestinación y fue a través de un debate que vi en internet de un personaje que es el doctor James White y que ese hombre cristiano es súper preparado, o sea, inclusive lo he visto debatir con otro tipo de gente bien preparada, con doctores, con eruditos,
que, que hablaban, por ejemplo, debatían acerca de la Trinidad y realmente me llamó la atención el debate porque tienen cosas buenas pero no profundizan. Es que el griego del Nuevo Testamento dice la palabra, por ejemplo, tal, pero no profundizan el tiempo gramatical, la voz gramatical. Y el punto es que, por ejemplo, este mismo doctor, el doctor White, tiene 3 maestrías, tiene 2 doctorados y no hace un análisis gramatical. Y luego dice, no, ¿sabes qué? Dios nos predestinó e influyó, él decidió completamente quién va a ser salvo y quién no. Y dije, ¿dónde la Biblia dice eso? Entonces, el propósito de hacer el libro es debatir lo que él está haciendo. Cada punto que él estableció, se lo debatí hasta que llegué, bueno, mis conclusiones son esto. La palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la voz gramatical es clave. Es clave. ¿Por qué la voz gramatical? Porque dice, por ejemplo, cuando Dios dice en su palabra en el Nuevo Testamento, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta palabra buscad está en voz activa, o sea, que nosotros somos los que tenemos que hacer la acción de buscar. No que Dios nos va a escoger, a seleccionar, a obligarnos a hacer lo que no podemos o no queremos hacer. Entonces, todos son engaños del diablo para entender. Es que cuando dicen ellos, creemos en la salvación, que una vez salvo, salvo para siempre. Y digo, ¿dónde dice en la Biblia ese término? Todo lo que utiliza usa lo que es lo contrario a exégesis. Él hizo eisegesis, o sea, quiere decir, puso hacia adentro los términos que quiere decir en la palabra. Estas son mis bases bíblicas, ¿de veras? Y lo que hago es que esta base bíblica no sirve por esto, por eso y eso. Pueden solicitarme la copia de ese libro para que lo analicen y no con el propósito de decir, este personaje se va al infierno. No, realmente no es mi papel, pero sí mi papel es demostrarles que eso es una falsedad y analícelo. Si tú crees en la predestinación, analízalo y toma después tu conclusión para tu propio beneficio, no para seguir una doctrina. Entonces, continuamos y esa es la importancia de la voz gramatical en el hebreo, por ejemplo, el tiempo cal es súper importantísimo porque en el tiempo cal quiere decir que el sujeto hace la acción. En el tiempo nifal, el sujeto recibe la acción. La salvación de Dios está escrita en tiempo nifal, que quiere decir que recibimos la acción. Es bien diferente, es bien hermoso todo eso. Y yo sé que eso ha llevado tiempo de estudio, pero hay un tiempo en el que tenemos que iniciar ya, hermanos. Y yo les puedo transmitir las experiencias, los conocimientos, los libros que he escrito. Podemos trabajar tan de cerca, tan hermoso, con una interacción plena, en la cual ustedes se pueden preguntar por qué escribí, por qué llegué a esta conclusión. Y tengo los medios para hacerles llegar la información y las presentaciones, los videos que ponemos. Vamos a poner en este video, este canal de YouTube, todo eso. Entonces vamos a interactuar, vamos a usar la tecnología, los medios sociales para expandir el reino y la gloria de Dios. Porque yo pienso que este video en español lo voy a promover no solo en México, no solo en Argentina, en Chile, sino en la mayoría de los países de habla hispana. Y no solo eso, sino que tengo material para hacer lo mismo y pienso próximamente en estos días iniciar los mismos videos que ustedes están viendo, pero en idioma inglés. Mi inglés no es muy perfecto, todo eso, pero la información que yo les tengo, que quiero enseñar a los de habla inglesa, créanme que no lo hay en la internet. Así es que todo sea para la gloria de Dios, hermano, no con el propósito de que hemos hecho grandes cosas o todo eso. La construcción de las oraciones, les voy a enseñar cómo será la construcción de las oraciones en griego. En griego, por ejemplo, a veces no sigue el patrón en español de sujeto, verbo y complemento. A veces lo sigue y en ocasiones cuando lo pone contrario, primero pone, al último pone el sujeto,
es por énfasis, se lo voy a mostrar en cada uno de los propósitos. Entonces quiere enfatizar cuando dice, por ejemplo, y el logos era Dios, el logos o logos está al último de la expresión, quiere decir, esto es lo importante, está hablando quién es el logos. Y les voy a hablar en su tiempo acerca de ese pasaje. Ok, dice, hay un versículo que no podemos entender los cristianos y es Lucas 14:26, donde Jesús dice, si alguien viene a mí y no odia, fíjense aquí, hasta que negrita se puse, no odia a su padre y a su madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y este es un texto bien hermoso porque la gente a veces se confunde. ¿Cómo Jesucristo nos está pidiendo que odiemos a nuestro padre, a nuestra madre? Si es un Dios de amor, no entiendo cómo está. Momento, porque aquí es donde el análisis gramatical toma precedencia, tiene importancia grande. La palabra que para nosotros odiar es desearle mal a alguien o menospreciarlo. Así es el contexto de nuestro idioma con esa palabra. Pero, ¿qué dice en griego? Vamos a analizarlo y yo lo he analizado y la palabra odia, por ejemplo, es la palabra en griego que dice miseo. La palabra miseo en griego significa que amar menos a una persona, amarlo no igual con la intensidad que amas a Dios. Dios no te está pidiendo que odies o que asesines o que hagas esto, algo en contra de tu hermano o de tu madre. No, te está diciendo, si quieres ser mi discípulo, tienes que tener menor amor que el que tienes a tu padre, que el que me debes tener a mí. Y esto es bien lógico. Lo primero en nuestras vidas es Dios, hermano. Ya después tiene autoridad nuestro padre, nuestra madre, todo mundo, nuestra familia, pero el principal y todo debe girar, y espero que estés de acuerdo conmigo, todo debe girar en lo que es Dios en primer lugar. Entonces lo que nos está queriendo decir es el texto que el amor por Dios, Él no lo divide, Él no lo quiere que comparte con nadie. El primer lugar, el primerísimo lugar es Él, debe ser Él, y después los que vengan, el orden que Él establece tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus hermanas, tu propia vida. Y dice, si no tienes ese concepto, no puedes ser mi discípulo. Pero cuando amamos a Dios, y vamos a demostrárselo, por ejemplo, también una parte sería estudiando fuerte, aprendiendo ese material, entonces estamos listos, capacitados para ser discípulos y hablarle a la gente y hacer grandes cosas, hermano. Continuamos. Esta palabra, por ejemplo, odia, el que no odia a su padre, ya les expliqué lo que significa en griego. Aquí ya lo puse, odiar, proviene de la palabra en griego miseo, ahorita regreso a que significa un amor menor. Así que Jesús no pide que odies literalmente a tu familia. Esto no es literal, hermano. Es lo que se conoce como lenguaje figurado. Y aquí déjenme regresar a donde dice esto, que es un lenguaje figurado, se los voy a enseñar y vamos a hablar en este video acerca de ello. Es ejemplo de esta palabra es acerca de una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una viene del griego, que es decir, lanzar más allá. Y es una exageración con el propósito de hacer énfasis en algo. ¿Cuál sería el énfasis de esta oración, hermanos? Ser discípulo de Cristo. No podemos ser discípulos de Cristo si no lo odiamos, si no lo amamos intensamente. Amo más a mi mujer que a Dios y amo más a mi trabajo que a Dios, por eso no voy a trabajar los domingos, por eso no voy a la iglesia los domingos porque tengo que trabajar. Entonces no estás amando a Dios como debe ser lo que Él te pide. Entonces son cosas que Dios va poniendo en control. Vamos a hablar, hay tantas palabras que el lenguaje figurado que si entendemos una por una, vamos a decir, caray, no es lenguaje literal. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, cómo los judíos interpretaban? Imagínense si esto es literal. Si esto es literal, ahorita le voy a decir a mi madre que la odio. No es eso, hermano. No es literal. Y el Espíritu Santo nos va a hacer entender
lo que no entendemos, a ver, ¿qué dice aquí en el griego? ¿Qué es esto? No, debe ser, ¿sabes qué? Debe ser una metonimia, debe ser una exégesis, o perdón, una metáfora, debe ser una hipérbole. Otra hipérbole, por ejemplo, viene a mi mente cuando Jesús le dijo, si tu cuerpo es ocasión hacerte de caer tu mano derecha, dice, es mejor que te la cortes. No es literal, hermano, no es literal, es lenguaje figurado, es otra hipérbole, es una exageración para decirte, imagínate cómo te verías, dice el mismo texto, cómo te verías porque sería mejor que entraras al reino de los cielos manco, pero que entraras. Entonces, lo que te está poniendo es el ejemplo, la exageración con el propósito de decir, deja de hacer eso, si tu mano derecha representa eso, es tan importante para ti el hacer eso, como decíamos, por ejemplo, trabajar el domingo, déjalo, busca otro trabajo porque si sigues trabajando los domingos, que es el lugar donde debes reunir a la iglesia y todo eso, no lo vas a poder hacer y no le vas a poder dedicar al tiempo a Jesucristo, a Dios, y vas a enfriarte espiritualmente. Entonces, son muchas cosas que íbamos a ir aprendiendo poco a poco y les voy a enseñar cada una de las palabras del lenguaje figurado que tenemos. Después de utilizar algunos de los elementos del análisis gramatical, ya hemos analizado todo esto, la interpretación se ve mejor, es más correcta, es una interpretación correcta. Recuerdan que el objetivo era lograr una interpretación correcta. Aquí está. Jesús no nos está diciendo que odiemos, que le deseemos mal a nadie. No, Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Debes tener a tus padres o a quien sea, debes de tener un amor secundario. El primario únicamente es para mí. No, y fíjense, Dios no comparte su gloria. Lo dice la palabra de Dios y lo hemos visto. Aún hasta con Moisés. No, Dios no comparte su gloria, hermanos. No entremos en ese terreno porque Dios es un Dios celoso. Y si quieres tratar de compartir su gloria o de... No, no, eso es meterse realmente con tremenda cosa, dice el libro de Hebreos. Es caer en las manos de un Dios vivo. No, hermano, eso no. Pídele a Dios sabiduría para poder entender esos pasajes. Y si tienes duda, envíame un correo y lo estudiaremos juntos y te explicaré a detalle si lo he logrado, que cómo es el texto, pero no te confundas, no te bases a lo que dicen los comentaristas, porque los comentaristas dicen, no, realmente yo no entiendo cómo está aquí, o tratan de dar una respuesta por decirla, y nunca tocan elementos tan importantes de como esto que miseo significa un amor menor. Ah, caray. Y esto no es literal, es hipérbole. No lo he visto en comentaristas, hermano. No lo he visto en comentaristas, así es que el mejor comentarista vas a ser tú a través del estudio de la hermenéutica. Y entonces continuamos en el próximo video porque les voy a hablar acerca de lo que son cada una de las del lenguaje figurado.